Seguramente usted ha de conocer esa pieza bellísima, esa escultura, manufactura de Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, que se llama La Piedad, a la que pues genéricamente se le ha llamado La Piedad de Miguel Ángel. Y es que a ese tipo de representación, en donde está María, la Madre de Dios, con Cristo muerto en sus brazos, a ese icono, a esa imagen, se le llama piedad. Es muy conocida la piedad de Miguel Ángel y por eso hemos traído para usted hoy esta piedad, que no es la de Miguel Ángel, claro, pero que usted puede disfrutar por la belleza que contiene. Una obra muy barroca, llena de movimiento, en donde la Virgen sostiene a su hijo muerto en los brazos, con la cara ella, pues dolorosa, como usted ve, pero con un detalle tan curioso y tan simpático aquí abajo, donde hay dos angelitos. Uno de ellos, con tristeza y con dolor, contempla la mano del Señor perforada por uno de los clavos, y el otro, mire, ahí está, y el otro, el angelito de abajo, con mucha ternura, besa su pierna. Una escultura que por sí sola se expresa, ¿no? Cristo muerto y hasta los ángeles tienen tristeza. Yo les saludo con aprecio y a nombre de mis compañeros, el equipo de producción del Pulso de la Fe y el staff técnico de Proyecto 40, le damos la bienvenida a este programa. Quédese con nosotros, pues hoy hablaremos de un tema que tiene un doble interés. Un interés hacia la civilidad, hacia el Estado, hacia lo que son las leyes civiles, las leyes de los hombres, es decir, un interés hacia todo lo secular, pero también tiene un interés eclesiástico y religioso, pues hablaremos hoy como tema central sobre las violaciones a la libertad religiosa y de una manera más particular y más delicada, las violaciones, a la libertad religiosa en México. Y tendré como invitado para tratar este tema al licenciado Antonio Prida Peón del Valle, quien es abogado, cofundador y presidente emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y quien además tiene la particularidad de ser el tataranieto de Benito Juárez. Y en el tema de hoy le aseguro que usted se sorprenderá al escuchar los conceptos que Antonio Prida tiene sobre su antecesor Benito Juárez. Quédese pues con nosotros, pero antes le invito a que disfrutemos, a que nos riamos junto con Juan Pablo II, a que nos carcajemos, sí, que la risa nos gane, que nos enriquezca el espíritu al ver un número más de este payaso de nombre Japo y quien actualmente, por cierto, es catedrático en la Facultad de Filosofía en una universidad de España y que pues ya se le llama el hombre que más hizo reír al Papa. Vea pues un número más de Japo, yo le llamo el payaso del Papa, y vea cómo Juan Pablo II verdaderamente disfrutaba estos encuentros. Buonasera, Santo Padre. Buonasera a tutti. Sono el majestuosísimo, el grandísimo, el impresionante, el grossissimo mago Torricelli. Sono qua, Santo Padre, per fare una magia che impressionerà, che meraviglierà a tutto il mondo. Farò 2 pezzi di un uovo, lo metterò in questa casa e lo taglierò in 2 pezzi. Lo difficile di questa magia, soprattutto, Santo Padre, è trovare un volontario. Però questa volta l'ho risolto perché il mio amico, il pagliaccio Japo, mi ha detto che già lo ha risolto tutto. Lo chiamerò con il mio cellulare, perché è in ritardo. Japo, mi senti? Non so, pronto? No, good morning, Torricelli, tutto è preparato. Ho l'aiutante. Stiamo arrivando, già siamo qui. Japo! Sai lo che ho pensato? Tu alla casa. No. Tu alla casa. Sì. L'ipnotizzerò. Treguna, meguna, sigiti, satisis.
Adesso lo taglierò. È fatto. Stai bene, capo? No? Va bene? Tutti? Attenzione! 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 Capo? Sei pronto, capo? Sei pronto? ¡Es pieno! Pues ahí está nuestro querido Juan Pablo II, botado de la risa. Bueno, luego me han platicado algunos que en vivo estuvieron con él y ahí junto con el payaso, que en una ocasión quien estaba junto al Papa hasta lo detuvo porque pensó que se iba a caer, de que de veras hasta se doblaba él de tanto que se reía. En otras noticias, revisemos algo de información vaticana, una nota que nos habla sobre el seminario de los agustinos, una nota que nos habla sobre Benedicto XVI y el encuentro que tuvo con seminaristas de Roma, pero también es una nota que nos habla sobre San Agustín, quien fuera obispo de Hipona, al norte de África. Antes de reunirse con sus seminaristas en la capilla grande del Seminario Romano Mayor, Benedicto XVI estuvo unos momentos en oración en la pequeña capilla Santuario de la Virgen de la Confianza, patrona del seminario desde 1773. La imagen de la Virgen con el niño, enmarcada en un pequeño óvalo de cobre, se llevó después a la capilla grande, donde los 121 jóvenes que se preparan para ser sacerdotes recibieron a su obispo. 57 de ellos son romanos, de los restantes 26 proceden de distintas diócesis italianas y 21 de 12 naciones diferentes desde Bulgaria a Haití. 6 de ellos, uno por cada curso y por el año de diaconado, dirigieron al Papa preguntas que había preparado para la comunidad del seminario. Por eso le pedimos que nos ayude a comprender cómo habla Dios concretamente y cuáles son las huellas que deja cuando habla en secreto. Dios habla con nosotros de maneras muy distintas. Habla por medio de otras personas, a través de amigos, los padres, el párroco, los sacerdotes. Aquí por los sacerdotes a los que están confiados y que los guían. Habla por medio de los acontecimientos de nuestra vida en los que podemos discernir un gesto de Dios. También habla por medio de la naturaleza y habla especialmente y sobre todo en su palabra, en la Sagrada Escritura, cuando se lee en la comunión de la Iglesia y se lee personalmente en coloquio con Dios. Es importante leer la Sagrada Escritura, por una parte de una manera muy personal y realmente, como dice San Pablo, no como palabra de un hombre o como un documento del pasado, como leemos a Homero o Virgilio, sino como una palabra de Dios que es siempre actual y que habla conmigo. Santo Padre, ¿cómo estaba articulada su vida en el periodo de formación para el sacerdocio y qué aficiones cultivaba? Naturalmente, seguía con atención lo más que podía las lecciones. Inicialmente, en los 2 primeros años de filosofía,
Me fascinó desde el principio especialmente la figura de San Agustín y después también la corriente agustiniana de la Edad Media. San Buenaventura, los grandes franciscanos, la figura de San Francisco de Asís. Para mí era fascinante sobre todo la gran humanidad de San Agustín, que sencillamente no tuvo la posibilidad de identificarse con la Iglesia, porque no era catecúmeno desde el principio, sino que tuvo que luchar espiritualmente para encontrar poco a poco el acceso a la palabra de Dios, a la vida con Dios, hasta que dijo el gran sí a su Iglesia. Este camino tan humano, en el que todavía hoy podemos ver cómo se empieza a entrar en contacto con Dios, cómo hay que trabajar en serio con todas las resistencias de nuestra naturaleza y después hay que canalizarlas para dar un gran sí al Señor. De esta manera me conquistó su teología tan personal que desarrolla sobre todo en las predicaciones. Esto es importante porque inicialmente Agustín quería vivir una vida puramente contemplativa, escribir otros libros de filosofía, pero el Señor no lo quiso, le hizo sacerdote y obispo, y de esta manera todo el resto de su vida, de su obra, se desarrolló sustancialmente en el diálogo con un pueblo muy sencillo. También la música era uno de mis grandes amores, como también la belleza de la naturaleza de nuestra tierra. Con estas preferencias, estas realidades, en un camino no siempre fácil, seguí adelante. El Señor me ayudó a llegar hasta el sí del sacerdocio, un sí que me ha acompañado todos los días de mi vida. ¿Cómo podemos hacer para responder a una vocación tan exigente como la de pastores del pueblo santo de Dios, cuando vemos constantemente nuestra debilidad e incoherencia? Es bueno reconocer la propia debilidad, porque así sabemos que necesitamos la gracia del Señor. El Señor nos consuela. En el colegio de los apóstoles no estaba solo Judas, sino también los apóstoles. Bueno, y sin embargo Pedro cayó, y muchas veces el Señor reprocha la lentitud, la cerrazón del corazón de los apóstoles, la poca fe que tenían. Esto nos demuestra sencillamente que ninguno de nosotros está a la altura de este gran sí. No es justo pensar que vamos a vivir siempre así, que no necesitaremos nunca el perdón. Aceptar nuestra fragilidad, pero permanecer en el camino, no detenerse, sino ir hacia adelante y mediante el sacramento de la reconciliación convertirnos siempre de nuevo para un nuevo principio y de esta manera crecer, madurar para el Señor en nuestra comunión con Él. ¿De qué manera hoy, en un mundo que intenta todos los medios lícitos o ilícitos para eliminar cualquier forma de sufrimiento, puede ser el sacerdote testigo del sentido cristiano del sufrimiento? Nosotros estamos siempre un poco como Pedro, que le dice al Señor, no, Señor, este no puede ser tu caso, tú no has de sufrir. Nosotros no queremos llevar la cruz, queremos crear un reino más humano, más bonito en la tierra. Esto está totalmente equivocado. Es verdad, el cristianismo nos da la alegría porque el amor da alegría. El que quiere afirmar o el que prometa una vida solo alegre y cómoda miente porque no está la verdad del hombre. La consecuencia es que después ha de refugiarse en paraísos falsos y precisamente de esta manera no se llega a la alegría, sino a la autodestrucción. El cristianismo nos anuncia la alegría, sí, pero esta alegría solo crece en el camino del amor, y este camino del amor hay que hacerlo con la cruz, en la comunión con Cristo crucificado.
En más información, le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Él es director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, también es director de Radio Vaticana y director del Centro Televisivo Vaticano. Centra su reflexión semanal en las armas, así le llama él, las armas espirituales, y es en torno a la Cuaresma, ¿no? En resumen, Federico Lombardi nos hace reflexionar en torno a la actitud penitencial, la oración, la penitencia y las obras de caridad como las armas espirituales propias de la Cuaresma que nos facilitan vivir en un mundo que cotidianamente busca el placer, el poder y la riqueza. El de Cuaresma es un tiempo fuerte y privilegiado para desintoxicarnos del envenenamiento del mal, gracias a una purificación interior, dice el Papa, para liberarnos del peso humillante y desesperante de nuestros hábitos negativos y para reemprender el viaje hacia una vida mejor, una vida que más allá de las ilusiones sea finalmente vida eterna. La tradición cristiana nos habla de las armas espirituales necesarias para esta empresa: el ayuno, la oración, las obras de caridad. Hay una profunda sabiduría de estas indicaciones. No sin motivo se indican en la tradición judía armas iguales o similares, en la musulmana y en otras grandes corrientes espirituales. En el fondo, las raíces de nuestro pecado y por ende de nuestra infelicidad son las mismas en todo tiempo y lugar: ansia de tener, de placer y de poder. Y es necesario no cansarse nunca de volver a ponerse en camino para descubrir sus engaños y contrarrestar sus efectos. Por eso es necesario convertirnos, recordando que no solo de pan vive el hombre, abriéndonos a escuchar de nuevo la palabra de Dios para volver a poner orden en nuestra vida, a empezar relaciones con Dios y con los demás. ¿No es esto lo más urgente que tenemos que hacer hoy para encontrar por la reconciliación el camino de la esperanza y la felicidad? La Cuaresma viene a nuestro encuentro como una invitación misteriosamente cargada de interioridad, de perdón, de nueva serenidad. Sepamos aprovecharla. Continuamos en más del Pulso de la Fe y entremos al tema central que hoy nos ocupa: las violaciones a la libertad religiosa en México. Para ello recibo con afecto al licenciado Antonio Prida, peón del Valle. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias a ti por hablar de un tema que fue más delicado antes, ¿no? Ahora no tanto, ¿verdad? Pues a menos que no haya libertad libertad ni para hablar de eso. No, desde luego que hay libertades en nuestro país fundamentales, pero el tema todavía del conflicto religioso, de las posiciones respecto de las relaciones Iglesia-Estado, el análisis de la época de los liberales y en particular de Benito Juárez, pues a 150 años de distancia todavía sigue generando polémica. Todavía. Bueno, te hago la pregunta fundamental. En México, ¿hay libertad de culto, hay libertad de creencia? Vamos, ¿se goza de una libertad religiosa o no? ¿Hago una pausa? Regresamos con esto y también unas palabras sobre tu antecesor, Benito Juárez. Con mucho gusto. Sí, verdaderamente estoy disfrutando de esta piedad. Tiene mucho movimiento, mire, si quiere le explico por qué. Si usted se da cuenta, prácticamente el cuerpo de Cristo muerto se le escapa de los brazos a su madre. Mire, sostiene, pero bueno, no puede sostenerlo. Tiene una mano atrás, la otra adelante, no puede. Se le escurre, ¿no? Se le va. Mucho movimiento también en el manto de la Virgen María, movimiento en los lienzos, las nubes. Eso es lo que se llama arte barroco, cuando hay movimiento en las figuras. Bueno, Antonio, ¿qué, de veras Benito Juárez era tu tatarabuelo? Papá de mi tatarabuelo. Yo soy chosno. Es el término. Es decir, hijo del tataranieto, soy yo. Viene el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y el chosno. Oye, un hombre muy polémico. Así es. Porque mira, polémico es de quien se habla, ¿no? Para bien o para mal, pero es de quien se habla. Sí. Y me parece que en algunos sectores eclesiásticos, como muy conservadores o muy
como extremistas fundamentalistas. Bueno, dicen de Benito Juárez que hay que estar en el infierno. El mismísimo diablo. Sí, y luego el otro lado, ¿no? Lo opuesto, esos grupos masónicos muy liberales, anticlericales, como que lo han tomado por bandera, ¿no? O sea, así es, lo han convertido en un santo laico. Eso. Benito Juárez, el anticlerical. En un hemiciclo. Come curas. Exacto. ¿No? Exacto, y se le pone en un pedestal en el hemiciclo. No tiene una tumba ordinaria, sino el lugar donde se le rinde honores. Es un lugar de tinte griego. Sí, es un santo laico, y creo que a 200 años de distancia de su nacimiento, el año pasado celebramos el bicentenario del natalicio. Tampoco se habla del nacimiento, sino del natalicio, del benemérito de las... Pues es darle un nivel apoteósico. Entonces creo que a 200 años de distancia lo que habría que hacer es bajarlo del pedestal y analizarlo a él y a los hombres de la Reforma, del liberalismo, con sus luces y sus sombras. Creo que actitudes como por ejemplo la del presidente Fox al inicio de su mandato, cuando decidió quitar un retrato, una pintura del presidente Juárez de la residencia oficial de Los Pinos, y que Santiago Krill se la llevó a la Secretaría de Gobernación, hubo gente que quedó ofendida con ese acto. Yo creo que en todo su derecho el presidente Fox de simpatizar o no más con alguno de los próceres, pero de que tiene una dimensión histórica única el presidente Juárez en nuestra historia, creo que es indiscutible. Quizá el creador del Estado mexicano fue cuando México decidió si iba a ser república como lo fue, en vez de una monarquía, si iba a haber un Estado laico como lo hay, y que bueno que lo haya, y que ha marcado el devenir histórico de México, y todo eso pues se deriva de la figura central del presidente Juárez. Por cierto, el único presidente indígena que ha tenido el país, y eso pues desde 1860 y tantos, cosa que todavía en países tan avanzados como Estados Unidos no ha sucedido. Aún no ha habido un presidente negro, por ejemplo. Entonces pues México tiene ya recorrido mucho en ese campo. O apache, ¿no? O de apache, estos exacto. indios ahí que tienen reservas. O hispanic, como nos llaman allá. Hispanic. Sí. Mira que los del APO no se han dado cuenta que Juárez fue oaxaqueño, que si no ya lo habrían tomado por bandera. Claro. Y yo recuerdo el año pasado, cuando se hablaba de estas celebraciones para el segundo centenario de su natalicio, así es, algunos grupos conservadores decían, no hay que decir nada de Juárez porque no hay nada que celebrar, ¿no? Y también grupos masónicos dijeron, este es nuestro momento. Me parece que ninguno le hace un favor. No. Con estos extremismos y ponderaciones innecesarias, ¿no? Claro, lo que yo creo que a esta distancia de la época de la Reforma, como decía, hay que analizar sus luces y sus sombras, y analizar a la persona y a sus obras tal como fueron. Y en ese sentido creo que la figura de Juárez en el tema religioso ha sido muy manipulado. Creo que es importante distinguir el anticlericalismo de Juárez, que ciertamente lo era, y se tuvo que enfrentar al poder de la Iglesia para dividir el poder entre el Estado y la Iglesia, de la religiosidad particular del presidente Juárez y de su familia. Hay muchas pruebas de la religiosidad de Juárez en documentos escritos por él, como por ejemplo hay un documento que le va a llamar la atención seguramente a nuestros televidentes, que se llama el Manifiesto Justificativo de los Castigos Nacionales de Querétaro, el documento que escribió Juárez de su puño y letra para justificar el fusilamiento de Maximiliano. Y si leemos sus primeras líneas, creeríamos que están escritas por un ayatollah Jomeini o algún otro fundamentalista. Dice Juárez: caiga el pueblo mexicano de rodillas ante Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con el triunfo. Además de esta referencia, en la correspondencia entre Juárez y su secretario particular, Pedro Santacilia, mi tatarabuelo, que además era yerno de Juárez, Pedro Santacilia, además de secretario particular de Juárez, era el esposo de la hija mayor de Juárez, de Manuela Juárez Maza. Se descubren muchísimas referencias a Dios en donde Juárez se preocupa
por la vida espiritual de su familia, de sus hijos, si bien también hace expresiones profundamente anticlericales, como en alguna carta en la que le dice a mi pariente: por favor, encárgate de que las niñas vayan a colegios en donde se les enseñe la ciencia y no la mandes con los jesuitas, porque ahí van a comprar fanatismos. Entonces, obviamente tenía esas dos facetas Juárez. Creo que no fue un hombre radical en su época y que grupos políticos interesados en generar una figura grande en la historia de México han manipulado su imagen, y quedarían sorprendidos también nuestros televidentes de saber que el propio Benito Juárez fue quien defendió, quien mantuvo el día 12 de diciembre como día festivo dedicado a la Virgen de Guadalupe, cosa que quizá en nuestra época ni siquiera un secretario de Gobernación como Abascal se hubiera atrevido a tocar el tema. Ya ves que no se atrevió. Exacto. Ya ves que exacto. No. Y el mismísimo Juárez defendió ese día como dedicado a la Virgen de Guadalupe. Hay otros episodios, por ejemplo, uno interesante, en la época del siglo XIX era usual, era costumbre que todos los gobernadores y el presidente de la República, al tomar posesión de su cargo, acudiera a la catedral a recibir una bendición especial de la Iglesia Católica en un Te Deum para iniciar su mandato con el apoyo de Dios. Y cuando Juárez acudió a la catedral del estado de Oaxaca, el obispo de Oaxaca le cerró las puertas y no lo dejó entrar, tratando de provocar una reacción por parte de Juárez y provocándolo para que entrara con el ejército. Y en cambio, Juárez captó muy bien que el obispo incluso tenía razón y redactó de su puño y letra diciendo: la verdad es que no se justifica que un gobernante de un estado laico, que tiene obligación de actuar neutralmente respecto de las diversas religiones, acuda a una de las iglesias a recibir una bendición, porque eso rompe la neutralidad. Pero captó Juárez la obligación del Estado, que es la de neutralidad, no de anticlericalismo, no de restricciones a las libertades religiosas, como tristemente es en lo que ha desembocado nuestra legislación actual. Bueno, has usado, Toño, la palabra que hoy vamos a manejar mucho: el Estado laico. Mira, para dejar un poco de lado el tema de Benito Juárez, yo diría solo algo más, que cuando se habla de Juárez como que hay un rasgamiento y hay un rompimiento y hay divisiones, ¿no?, de las que ya hemos hablado. Pero también cuando se habla de Juárez como que se supone, se da por entendido que a partir de Juárez y a partir de las leyes de reforma surge no un Estado laico, sino un Estado laicista. No una sociedad secular, sino una sociedad secularista o secularicista, y una educación también anticlerical. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado laicista? La diferencia es el principio fundador de las reglas constitucionales en un caso o en otro. Por ejemplo, el principio de libertad, el principio de división entre Iglesia y Estado y de Estado laico pone su énfasis en esa separación. En cambio, el otro principio fundador de las normas constitucionales de la mayor parte de los estados, de los gobiernos de avanzada en el mundo, más bien se sustentan en el principio de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. O sea, el Estado no está para restringir las libertades. Eso será un Estado laicista. Exacto. Un Estado represor. Represor que del trata credo, de la establecer límites. Cuando al contrario, un Estado promotor de la libertad de ejercer religión, de la libertad de creencias, de la libertad de credo, etcétera, todas las libertades religiosas que se pueden analizar, eso es lo que le da a un Estado el carácter de democrático y de defensor de los derechos humanos. El Estado está, pues, para brindar facilidades para que los que son creyentes ejerzan su fe en igualdad de condiciones. No se puede apoyar a una iglesia respecto de la otra,
pero ese deber es nada más de neutralidad, pero de promover los espacios. Debe haber un interés del Estado en promover esas libertades. Y lo paradójico es que se suele utilizar argumentos liberales, entre comillas, para establecer restricciones. Hay que recordar, el liberalismo luchó para reducir la intervención del Estado y para permitir un ejercicio amplio de las libertades por parte de los ciudadanos. Bueno, pero el Estado entonces, dices, debe promover, pero también es garante, ¿no? En un Estado laico se puede vivir la garantía de que puedo creer si quiero creer, y si no quiero creer, pues no creo. Exacto. Y si creo, que crea en la religión, en la iglesia, en el grupo, en la secta, que se me dé la gana, ¿no? Sin que el Estado tenga que estar interviniendo constantemente, poniendo regulaciones, discreciones, restricciones a esa actividad, ¿sí? Así es. Bueno, así es. Ahora, nunca en México, a ver si estás de acuerdo conmigo, nunca en la historia de México habíamos tenido tanta libertad de culto o libertad de creencia, a partir de lo que he dicho, en resumen, de lo que se me dé la gana, como ahora. Antes de Benito Juárez, porque había un Estado, digamos, protector de una iglesia, ¿no? La iglesia de Roma, la iglesia católica. Era la única religión que se reconocía. Sí. Después de Juárez, porque vino en los tiempos de la persecución a la fe, en los años 30 y 40, con Garrido Canaval, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, una persecución contra esa iglesia y contra sus miembros, seguidores y adeptos. En cambio, ahora se respira un clima de más libertad, o diría yo, tolerancia. ¿En México hay tolerancia o hay libertad hacia lo religioso? Yo creo que desde el punto de vista legal hay muchísimas limitaciones. Hay que recordar que en la época del presidente Salinas hubo una reforma importante a la Constitución en materia religiosa que terminó con la esquizofrenia que sufrimos durante 75 años en el país, de tener una Constitución que decía una cosa y una realidad que la contrariaba. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la prohibición de realizar actos de culto fuera de los templos. Eso estaba prohibido por nuestra Constitución, la Carta Magna, y vimos continuas, constantes, inmensas, gigantescas manifestaciones de culto público, por ejemplo, con la venida del Papa Juan Pablo II a México en sus diversas visitas, en amplios actos de culto público al aire libre, en las calles, en estadios, procesiones, etcétera, lo cual estaba prohibido. Otra cosa, la educación laica. Por mandato constitucional, los ministros de culto y las iglesias no podían ni dirigir ni detentar escuelas privadas, cosa que venía contradiciéndose en la realidad cotidiana, y muchos de nosotros hemos estudiado en escuelas religiosas de aquellas épocas en las que no se podía hacer. Tampoco se le reconocía siquiera existencia legal, personalidad jurídica a las iglesias. Y con el régimen de Salinas viene a haber un cambio, se promulga una nueva ley que trata de proteger algunas de las libertades religiosas, pero desafortunadamente quedan todavía alrededor de 30 tratos discriminatorios respecto de los ministros de culto, limitaciones y intromisiones indebidas por parte de la autoridad a las instituciones llamadas iglesias, todo lo cual en pleno siglo XXI creo que es momento de analizar, de poner sobre la mesa, especialmente ahora que se va a analizar la reforma del Estado. Este seguramente será uno de los temas que se tendrá que abordar, y esperemos que esa tolerancia de la que tú hablas, en efecto, se refleje ahora en nuestras leyes. Pero, Toño, es que el Estado no tiene por qué tolerar. Vamos, como que, a ver, por un lado el Estado, y hablo del Estado mexicano y de cualquiera, ¿no?, en el planeta. Por un lado está un Estado que tolera, y por otro lado están los tolerados. Entonces, hay una ciudadanía que es, digamos, normal, y hay una parte de esa ciudadanía que son los tolerados, ¿no? Con una etiqueta que, la verdad, el Estado no tiene por qué ponerle a nadie. Estrictamente, todo ser humano tiene el derecho, por haber nacido,
de creer o no creer. Claro, son derechos humanos. De creer en la religión y el Dios que quiera. Claro. Y el Estado no tiene por qué tolerar o no tolerar ese asunto. Exacto, solo el Estado reconocer su derecho. Reconoce, exacto, muy importante. El Estado no otorga esos derechos. Los derechos humanos, el de libertad religiosa, entre otros, es una prerrogativa con la que nacemos por nuestra propia dignidad. La ejercemos, y es por eso que durante los 75 años en que los derechos humanos de materia religiosa estuvieron violados constitucionalmente por parte del Estado mexicano, en la vida cotidiana no nos dejamos, y los ciudadanos seguimos durante toda esa época acudiendo a templos, realizando actos de culto público fuera de las iglesias. Estuvimos recibiendo clases en escuelas manejadas por clérigos. ¿Por qué? Porque ejercimos nuestro derecho, y puso el gobierno una espada de Damocles por arriba de la iglesia por si algún día se ofrecía utilizarla, pero una espada de Damocles, por cierto, muy desafilada, que la verdad no espantaba a nadie. Bueno, entonces, yo le voy a hacer una pausa. Al regresar, hablemos de este tema precisamente. En México hoy, ¿hay una tolerancia religiosa o hay un verdadero respeto a este derecho fundamental e inalienable del ser humano? Y si acaso este es el tema, ¿hay en México libertad de culto o hay libertad religiosa? Y profundicemos en el tema, ¿no? Las violaciones a esa libertad religiosa. Después de una pausa, volvemos con esto y con más. Continuamos en más de El Pulso de la Fe y yo sigo platicando con el licenciado Antonio Prida Peón del Valle, cofundador, presidente emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y abogado. Toño, tú le llamabas que se vivía una esquizofrenia, ¿no? Entiendo como una dualidad, como una doble personalidad. En lo personal yo le llamo a algunos brotes que todavía se dan, Cristos no, imágenes religiosas, no, programas de contenido doctrinal, no, todavía una serie de prohibiciones que les llamo así, sencilla y llanamente, como que todavía algunos viven los restos de la cruda de una borrachera anticlerical de principios del siglo pasado. Como que todavía hay gente que no ha entendido lo que es el Estado laico, que no entienden que hay una ley de asociaciones religiosas y culto público y que el Estado tiene perfectamente reglamentado todo el tema, ¿no? Que no hay privilegios. Sin embargo, sí hay, ¿cómo le llamarías? Discriminaciones, excepciones, violaciones a lo que por derecho se le llama la libertad religiosa. Tanto discriminaciones, tratos discriminatorios en contra particularmente de los ministros de culto. Por ejemplo, una de las más evidentes es el que no pueden, y durante 75 años en que no se modificó la ley, hasta antes de Salinas, hay que recordar que los ministros de culto no podían siquiera votar, eran ciudadanos de segunda. Hoy por hoy ya pueden votar, pero no pueden ser votados. También nuestro público se va a sorprender de saber que Benito Juárez estuvo a favor de que los ministros de culto pudieran ser votados, de que los ministros de culto pudieran ser diputados o senadores y aprovechar su talento en la elaboración de leyes. Dios nos libre hoy. Dios nos libre hoy en día, quizá muy poca gente estaría de acuerdo en ello, pero Juárez estaba de acuerdo. El Papa lo prohíbe. Exacto, es que esas prohibiciones deben de venir por parte de las regulaciones de las iglesias, pero no en las constituciones. Claro. Frente a la ley, frente a una constitución, todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, edad, condición económica o social, estado de salud, etapa del desarrollo de la vida, etcétera, somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones. Y es completamente injusto que haya esas limitaciones. Y hoy en día vemos que hay en nuestra Constitución y en nuestra ley secundaria, la ley
de asociaciones religiosas y culto público a la que te acabas de referir, tiene un catálogo muy grande de disposiciones discriminatorias, contrarias al espíritu democrático. ¿Dirías discriminatorias o discrecionales? Las dos cosas. O sea, discriminatorias en cuanto a que discriminan a una persona por el hecho de ser religioso y también pueden ser consideradas antidemocráticas, porque en una democracia se debe establecer un sistema igualitario para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son algunas de esas limitaciones? Por un lado, poseer o administrar concesiones de medios de comunicación masiva, de radio y televisión. Un ministro de culto o una iglesia no tiene derecho, precisamente el ministro de culto, por su función religiosa, no tiene derecho a detentar o administrar medios de comunicación. México, junto con Cuba, en esa prohibición son los dos únicos países del continente americano. Muy posiblemente sean los dos únicos. Sí, así es. Otra limitación, las iglesias, y esta prohibición es en general para los medios de comunicación como tal, tienen prohibido transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios de comunicación, salvo casos excepcionales en que se cuente con autorización discrecional de la autoridad. Esto es, no se puede transmitir por disposición legal actos de culto público, una misa, por ejemplo, salvo excepcionalmente y con un permiso discrecional de la Secretaría de Gobernación. Discrecional lo puedo entender como que pueden otorgar el permiso o pueden negarlo. Exacto, según quiera el secretario de Gobernación en turno. Y eso no puede ser. En pleno siglo XXI tenemos que tener reglas claras para que independientemente de lo que quiera o no un funcionario público, nos tengan que dar el permiso si cumplimos con tales o cuales requisitos. Y pregunto yo, ¿quién pierde o a qué le tememos con que se transmita en forma cotidiana o todos los domingos, por ejemplo, para el público católico, una misa? O todas las Semanas Santas, el rezo del Vía Crucis, presidido por el Papa desde el Coliseo Romano. Exacto. ¿No? Porque en cuanto tú pides permiso para transmitirlo cada año, te responden no puede ser predeterminado, debe ser caso solo, por caso, solo excepcional. eventual. Exacto, es excepcional. Eso pues no se justifica en pleno siglo XXI. Debe haber canales de televisión que transmitan lo que la gente quiera transmitir, y si nadie lo quiere ver, pues que no lo vean. Pero que existe esa posibilidad es perfectamente libertario. Esa es la libertad. O si el Dalai Lama quiere orar ahí al señor Buda, claro, debe pedir permiso. O sea, ahí, ¿cuál debe ser la limitación? El orden público. El orden público, el daño a terceros, el que no se cause daño incluso a las personas, por ejemplo, el establecer limitaciones a castigos corporales, a tradiciones de ese tipo, pues es natural, y que no se disturbe el orden público, pero nada más, ¿no? Otra prohibición es de que los ciudadanos puedan alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Esto es lo que en doctrina se llama ahorita se me fue el nombre, hombre. ¿En la fe? Perdón, se me fue ahorita léelo otra vez. La prohibición de que el ciudadano pueda alegar motivos religiosos para evadir responsabilidades y obligaciones. Objeción de conciencia. La objeción de conciencia, exactamente. En el caso de la objeción de conciencia, tenemos derecho los ciudadanos a inconformarnos o a no cumplir con una ley que viola nuestra algún principio por ejemplo, en el que creemos. A un médico al que se le obliga a practicar un aborto porque está despenalizado, ¿no? Y entonces él diga, no, porque mi religión, sea la que sea, ¿no? Sí. Musulmán, judío, metodista, presbiteriano, luterano, anglicano, católico, que diga, no, yo no puedo practicar un aborto por mi religión. Eso es objeción de conciencia. Y eso expresamente lo prohíbe nuestra legislación. Pero la ley te obliga, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos un caso concreto digno de mencionarse, que actualmente una propuesta que está en el Congreso del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se está pretendiendo pasar una ley, unas reformas legales en la que se establecería
un supuesto derecho al aborto, y en donde se señala: los médicos o miembros del equipo quirúrgico no podrán por ningún motivo negarse a efectuar un aborto. Por ningún motivo. Quien se niegue a realizarlo se le suspenderá en el ejercicio de su profesión. Esto es gravísimo, Es decir, es una violación a un derecho humano. El derecho de objeción de conciencia. Exacto. Aun cuando un Estado permite el tema de aborto, si soy médico y considero que el respeto a la vida es sagrado, Ajá. y el Estado me obliga Desde la religión a realizar un acto contrario a mi fe, pues es algo violatorio, obviamente, al derecho de libertad religiosa, y es un ejemplo más que tristemente, expresamente, está prohibido en nuestra legislación. Toño, me queda un minuto más para platicar contigo. Quisiera que esto pudiese durar más tiempo. Sí. Te invito a que hagamos otro programa después, pero te pido una conclusión en un minuto. Yo creo que la pregunta central es: ¿qué se debe hacer en México para que se viva verdaderamente una libertad religiosa y no solamente una libertad de culto o una tolerancia de credos? Así es cambiar el enfoque. Ahora que estamos analizando la reforma del Estado, es cambiar el enfoque en nuestras normas constitucionales y de ahí en las leyes que se derivan. Lo que importa es defender, plasmar en nuestra Constitución el derecho humano a la libertad religiosa plena, a que podamos ejercer nuestra religión como lo querramos hacer, sin limitaciones, sin intervenciones del Estado, sin facultades discrecionales del Estado que permitan una injerencia indebida en la vida de las iglesias. Y terminar de una vez por todas con estos tratos discriminatorios que violan disposiciones internacionales. Hay una convención de Naciones Unidas que se llama la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación por razones religiosas e ideológicas, firmada por México, un acuerdo internacional en el que se señala expresamente que cualquier distinción establecida en la ley en relación con personas que ejercen una fe u otra es considerada discriminación. La ley no tiene por qué entrar a hacer distingos. Todos los seres humanos somos por igual, independientemente de nuestras posiciones religiosas o ideológicas. A ver, en 5 segundos, ¿un ministro de culto puede recibir herencia por parte de sus padres? Sí, ¿Sí? De sus padres sí. Antes no. Si es antes había limitaciones y todavía hay limitaciones cuando no se trata de familiares inmediatamente cercanos. O sea, un tío no le puede heredar a su sobrino. Necesita permiso de la autoridad si es que era el que participaba en sus actos de fe, quien lo confesaba, por ejemplo. Si es un sacerdote católico y si es un monje Hare Krishna. Sería lo mismo. Si tiene que ver con la fe de quien lo hereda directamente, necesita permiso de la autoridad. Gracias, Toño. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre invitado, ¿eh? Gracias. En más información, conflictos en Oriente Medio siguen. Por supuesto que hay una gran tarea que el Papa ha asumido para buscar y propiciar la paz en Oriente Medio. Vea usted. El camino de la paz en Oriente Medio pasa por la solución de muchos conflictos y numerosas crisis. Irak, con su goteo diario de bombas y de sangre. Líbano, martirizando también por el fanatismo religioso. Irán con su carrera nuclear. Sin embargo, difícilmente será posible una serena convivencia entre los pueblos de la región si no se encuentra antes de nada una solución al conflicto palestino-israelí. Y antes todavía al conflicto interno entre los mismos palestinos. Este complejo tema se ha discutido recientemente en una reunión organizada por el Centro Cultural de San Luis de los Franceses en Roma. El hecho de que las negociaciones para un gobierno de unidad nacional hayan llegado a una conclusión y se haya alcanzado un acuerdo representa un elemento de esperanza. Aunque a nivel de relaciones intrapalestinas, hemos de esperar la formación efectiva del Ejecutivo para ver si los palestinos son efectivamente capaces de dialogar. Pienso que los palestinos saben muy bien que la situación en que se encuentran es muy mala y, por tanto, saben bien que si siguen luchando entre ellos, muy pronto ya no habrá ninguna causa nacional que defender.
También podrían volver a ponerse en marcha dentro de poco las negociaciones israelo-palestinas, pero no falta el riesgo de que una chispa pueda volver a encender antiguos odios y miedos, como en el caso de las excavaciones que ha comenzado Israel junto a la explanada de las mezquitas. Creo que lo más importante es el hecho de que se hayan tocado símbolos esenciales para la fe de los musulmanes, de los judíos y hasta de los cristianos. No se puede hacer frente a esto con una política normal, sino que es necesario respetar la fe de los demás y tratar con ellos para demostrar un gran respeto por su fe. El problema de Oriente Medio es un problema muy complejo que reclama soluciones a distintos niveles, entre los que creo que la religión tiene que desarrollar un papel muy importante. Los creyentes de las distintas religiones han de hacer todos los esfuerzos necesarios para que se pueda caminar por la vía de la estima y el respeto de todos. Así, estima y respeto son los primeros ingredientes para una paz posible, pero a menudo no son suficientes por sí mismos, y el compromiso de la comunidad internacional tiene que hacerse oír más fuerte que nunca. Pues ahí están los afanes por buscar la paz. En otro tema, le doy a conocer un servicio gratuito que ha estado funcionando muy bien. Espero que usted no lo necesite, pero si lo necesita, utilícelo y sobre todo délo a conocer. Se llama La Línea de la Esperanza. Es una iniciativa de la Orden del Carmen, de los Padres Carmelitas Descalzos, y es una atención telefónica gratuita para aquellas personas que están desesperadas, ¿no? Es un acompañamiento espiritual, anímico, psicológico, gratuito. Funciona diariamente solo de 6 de la tarde a 10 de la noche, pues son los horarios en los que suele la persona deprimirse más. Estos teléfonos se los doy a conocer, son 2454 2675 y 2454 2676. La Línea de la Esperanza, diariamente de 6 de la tarde a 10 de la noche, servicio gratuito. Lo digo una vez más, los números 2454 2675 y 2454 2676. Un acompañamiento que ha logrado ya, se lo aseguro, así me lo han platicado los carmelitas, evitar que algunas personas cometiesen pues un acto desesperado como quitarse la vida. Le entregamos enseguida la bendición apostólica. El Papa está en retiro, está viviendo junto con toda la curia romana los ejercicios espirituales de Cuaresma. Por esa razón, este miércoles no hubo audiencia general, pero le entregamos la bendición apostólica de la semana pasada. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La bendición apostólica, le recuerdo que es válida por televisión para quien de corazón la quiera recibir. Con esto llegamos al final de El Pulso de la Fe por ahora. A nombre de mis compañeros, el equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, agradecemos que haya estado con nosotros y le deseamos una feliz semana.